placer, siempre es un gusto para mí, un verdadero honor, el que me inviten a dar este tipo de pláticas, a compartir con los compañeros del Buzón Ciudadano este tipo de reflexiones que hacen la historia no solo de nuestro país, sino incluso la historia del mundo. La hacen más viva, la hacen más asequible, la revitalizan. Nosotros nos dan una idea, o en los viejos regímenes se construía esto de la historia de bronce y que eran una serie de fechas y de datos inconexos, ¿no? Que forjaban el orgullo nacional, o bueno, al menos esa era la pretensión que se nos daba en la escuela, ¿no? En la primaria, en la secundaria, ¿no? Al menos la educación básica tenía esa pretensión, la educación, bueno, la información que se nos daba sobre la historia, pero siempre eran cosas así como muy lejanas, como que nada, no tenía ninguna relación con nuestra actualidad, con nuestro presente. Era una suerte, lamentablemente es un uso que se le suele dar a la historia nada más para fortalecer a determinados grupos en el poder, ¿no? En cambio, el trabajo de los historiadores es muy distinto al que normalmente se muestra en las aulas de la primaria y de la secundaria. Nosotros normalmente estamos obligados a entender, a tratar de desentrañar, a tratar de saber interpretar el pasado en función de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo de manera cotidiana. Y son espacios como este los que de alguna manera nos permiten traer esas reflexiones, bajar esas reflexiones y difundirlas a lo que realmente es el quehacer de los historiadores, a lo que realmente hacemos, ¿no? Que es poner nuestras interpretaciones de manera que se puedan entender y que puedan ser útiles, que pueda ser una historia viva. No esa historia de bronce, ¿no? Nada más de que nos conformemos con el santito de la monografía o de la estampita que nos ponían, que nos hacían comprar en la papelería, ¿no? Este tipo de cosas son interesantes, es información, pero es muy incompleto y hace poco útil a la historia. El tema al que nos convocaron, por desgracia, los compañeros tuvieron algunas adversidades que les impidieron estar aquí. El tema al que nos convocaron, el compañero Toño y los organizadores de estos foros, es hacer este comparativo entre lo que fue la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, el segundo imperio mexicano, y la situación pre-intervención que está padeciendo la República Bolivariana de Venezuela. Aparentemente, si nosotros lo vemos así de primera instancia, podríamos quedarnos un poco asombrados, ¿no? Podríamos tener un poco de azor. Bueno, ¿qué tiene que ver un evento que ocurrió hace 2 siglos, en el siglo XIX, con algo que está ocurriendo de manera actual, ¿no? Cuando los actores además son tan distintos. Uno es el imperialismo francés, básicamente, el imperio francés, el que actúa en el siglo XIX, y hoy estamos hablando básicamente de los Estados Unidos. Del otro lado es una república naciente como la República Mexicana, y del otro lado, y en la actualidad es una república que ya tiene algunos siglos de haberse fundado, pero no ha pasado por procesos de cambio muy fuertes en términos sociales. Nosotros, desde el primer abordaje, nosotros podríamos encontrar pocas similitudes y pocos paralelismos en cuanto a lo que ocurrió en uno y otro caso.
Sin embargo, nosotros tendríamos que remitirnos para encontrar y verlo de manera más profunda lo que ocurría en el siglo XIX, cuál era el contexto histórico en términos más amplios de cuál era lo que ahora llaman de manera muy elegante en la academia como la geopolítica del siglo XIX y lo que sería la geopolítica de inicios del siglo XXI. Si nosotros ubicamos a Francia a mediados del siglo XIX, no era, a diferencia de Estados Unidos, no era la potencia dominante. La potencia dominante era Inglaterra en ese momento. Era el gran imperio que estaba en expansión, era el gran controlador y dominador de la India, de gran parte de África, de la zona del Mar Índico, del Océano Pacífico. Era este gran momento de expansión del Imperio Británico. La poderosa libra llegaba a todos los confines del universo. Era básicamente lo que hoy es para nosotros el dólar. Y sin embargo, decía un pensador italiano, Antonio Gramsci, que el dominio no es lo único que se necesita, no es el único componente de las hegemonías. Dominar, digamos, el mercado es importante, pero también hay que ser líder, hay que tener cierta plenitud, poder infundir las ideas propias, imprimir las ideas propias en el pensamiento de los demás para poder conseguir este elemento de lo que es lo hegemónico, la hegemonía. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que Francia en el siglo XIX era la cultura universal de su momento. En todos los rincones del mundo era la cultura francesa a lo que se aspiraba. Si nosotros pensamos, bueno, hoy en nuestra actualidad, el que no sabe inglés prácticamente está fuera de la jugada, ¿no? En casi cualquier ámbito de la vida. Se ha convertido, lo que era contra nuestra voluntad, el inglés se ha convertido en la lengua más amplia, más hablada en el mundo, y no solamente por la cantidad de gente que la habla como lengua materna, sino por la cantidad de gente que la tiene como segunda o tercera lengua por las necesidades de su vida cotidiana. En aquella época, en el siglo XIX, era el francés. El francés era la lengua a la que se aspiraba. Los escritores más reconocidos en el mundo, digamos que era las novelas y la literatura en general, era culturalmente lo que hoy es el cine para nosotros, ¿no? Era, digamos, como el principal entretenimiento, pues era la literatura, y los principales escritores de la época, los más reconocidos, pues eran franceses. Tenía en términos culturales, tenía esta posibilidad el imperio napoleónico, el de Napoleón III, tenía esta cualidad. Podía llegar a todos los confines del mundo, aunque no dominara económicamente más que su zona de influencia y un poco el norte de África, ¿no? Era lo más que podían hacer el imperio francés. Incluso en México, en aquella época, había muchos personajes, incluyendo a algunos que lucharon del lado de la Reforma en contra de la invasión francesa. Había muchos de los pensadores, muchos de los liberales de aquella época, tenían en muy buena estima la cultura francesa. Bueno, basta recordar, si nosotros nos damos una vuelta por lo que fueron las colonias creadas los barrios creados en el Porfiriato aquí en la Ciudad de México, nos vamos a dar cuenta de un gran afrancesamiento. Y Porfirio Díaz, bueno, a lo mejor después se convirtió en un dictador y lo que quiera, ¿no? Impuso medidas
muy regresivas al pueblo de México, pero en un principio él también se formó con esta idea del liberalismo, se formó con esta idea de la cultura francesa como lo más elevado, lo más alto de la cultura en el mundo. Y eso se refleja incluso en la construcción, ¿no? En la traza de nuestra propia ciudad. Los mismos liberales que después fueron construyendo la ciudad, fueron imprimiendo ese gusto francés. No solamente los conservadores tenían ese gusto por lo francés. Si nosotros lo comparamos con lo que existe actualmente, pues bueno, ya mencionábamos, ¿no? Muy a nuestro pesar, el inglés se ha convertido en la lengua dominante. Y no porque Inglaterra fuera, no solamente por el gran expansionismo inglés que hubo en el siglo XIX, ¿no? Sino por el propio dominio que han establecido los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. El gran dominio que tuvieron sobre todo el mundo, su gran influencia y su gran, incluso su injerencia sobre los asuntos de otros países, impuso la lengua inglesa como la lengua universal, ¿no? Desplazando al francés en su momento. No hablemos de la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a partir de los 60s, queramos no, el cine más importante es el de los Estados Unidos. Todo hoy en día estamos todos a la expectativa que por favor nos apruebe Hollywood nuestra película más importante en los últimos años, ¿no? Que nos premia nuestra actriz más destacada, ¿no? Todavía estamos a la aprobación de Hollywood para este tipo de cosas y bueno, Hollywood está en los Estados Unidos, ¿no? El cine creado por los Estados Unidos sigue siendo de una u otra manera el que marca las pautas, aunque Cuarón sea un director que se haya formado en los métodos italianos de hacer cine, pues todo está a la espera y todavía está tenido a conseguir la aprobación de la Academia Norteamericana, ¿no? Ya logró mucho con esto de las nominaciones. Pero esa está la aspiración. Vamos, y nosotros le seguimos por ahí, no solo es el cine, es la literatura. Pues muchos de las formas literarias de nuestra actualidad, si no pasan por ser la corriente la corriente de moda en Estados Unidos, es difícil que a nosotros nos impresione, ¿no? O nos llamen la atención. Las mismas formas de vestir, querámoslo o no, los pantalones de mezclilla, los jeans, son una creación de los Estados Unidos y son algo que se difundió durante los años 60 y hoy casi todo el mundo los usa, ¿no? Es una cosa también, son esos pequeños detalles, ¿no? En los que se va viendo donde sí hay una hegemonía, donde sí hay un predominio, no solamente político, económico, ¿no? Sino también en lo cultural, lo que realmente constituye una hegemonía. Sin quererlo, sin proponerlo, ¿no? De alguna manera, en toda América Latina, nos hemos comprado esta forma del American Way of Life, la forma de vivir americana, la forma de vida americana, la hemos ido adoptando, así como en el pasado se adoptaban las formas francesas, hoy se adoptan las formas estadounidenses. Y ok, es una forma de vida, ¿no? No sería tan grave el problema, digamos, si no tuviera muchas cosas, muchos asegúnes detrás, si no tuviera esto todo una serie de procesos de polarización social, y no solamente hablando en términos internos de un solo país, sino en términos de la sociedad mundial. Si nosotros lo enfocamos de esa manera, las grandes potencias, no solamente en la actualidad, van marcando una gran diferencia, un gran desequilibrio entre la forma de vivir de las naciones de alguna manera que la siguen, de las naciones de lo que hoy llaman el tercer mundo, de las naciones subdesarrolladas, o como quieran
el concepto que quieran utilizar para definir este tipo de naciones, con las naciones que de alguna manera dominan al mundo en lo económico, político y sobre todo en lo cultural. Hay una gran diferencia, se va ampliando la diferencia, ¿no? Cada vez nos hacen desear más esa forma de vida, pero cada vez tenemos menos las posibilidades de tener esa forma de vida. Y eso era parte también de lo que ocurría en la Francia del Tercer Imperio, ¿no? En la Francia de Napoleón. Hay otra característica importante que nosotros tenemos que considerar, además de lo cultural. Siempre ha existido, siempre hemos estado inmersos desde que el capitalismo es el capitalismo, desde que el mundo es capitalista, es decir, desde hace unos 250 a 300 años. Hay esta lucha constante por ver quién domina el mundo, quién se convierte en la hegemonía. Y eso no solamente va por la parte cultural, sino también por quién puede captar la mayor cantidad de recursos para convertirlos en riqueza. Y no solamente me refiero a los recursos hablando en términos de lo natural, ¿no? En términos de petróleo o de la plata, por poner los mismos, por seguir con el paralelismo entre el imperio de Napoleón en México y la intervención estadounidense en Venezuela. No solamente se trata por cómo nos apropiamos de este tipo de recursos, sino incluso cómo nos apropiamos de la fuerza de trabajo, de la gente que pueda desempeñar el trabajo para entregarnos esos recursos. Ese siempre ha sido, digamos, como la forma de operar de estos imperialismos. Esa ha sido la competencia entre ellos. Si nosotros lo ponemos en el contexto del siglo XIX, esta competencia era la más marcada entre Francia e Inglaterra. Inglaterra estaba lejísimos de Francia, pero Francia estaba dispuesta a encontrar la manera, quería hallar la forma de poder imponerse sobre Inglaterra, ¿no? De poder darle la vuelta, digamos, al marcador. Es como si, no sé, en una competición deportiva, bueno, en el béisbol o en el fútbol, un equipo estuviera abajo en el marcador por 3 o 4 anotaciones, y quisiera remontar ese marcador. Más o menos así era esta diferencia entre Inglaterra y Francia en el siglo XIX. Era una diferencia más o menos amplia, pese a que las dos eran competidoras por la hegemonía mundial. Inglaterra llevaba mucha ventaja, contaba con el dominio pleno y político y económico de una gran extensión del mundo, aunque Francia tenía lo cultural. ¿Qué era lo que Francia tendría que hacer para poder equipararlo? ¿Qué era lo que necesitaría? Pues también llevar de alguna manera ese control político, ese dominio económico y político sobre más regiones del mundo. Una de las regiones más ricas que hay en la historia, no solamente porque sea la zona de influencia de los Estados Unidos, sino porque realmente ha aportado una gran riqueza para la historia, una gran cantidad de recursos materiales y naturales y humanos para la construcción de lo que hoy es el mundo, es América, y sobre todo América Latina. Vivimos en una zona riquísima en muchos materiales. Si nosotros lo vemos en la época colonial, bueno, España y Portugal tenían una gran ambición por la plata y el oro de América Latina, ¿no? Lo que hoy es Bolivia y lo que fue el virreinato de la Nueva España, es decir, lo que hoy es México, en su momento fueron centros que entregaron una gran cantidad de plata al mundo. De hecho, obligaron al cierre de muchas minas en Europa. Era un caudal impensable la cantidad de plata que se extraía de las minas del Potosí y de México, que incluso las minas de Alemania tuvieron que cerrar
Era impresionante. El oro de Brasil, ni digamos, ¿no? Ese oro de Brasil pagó el poderío militar que alguna vez tuvieron Portugal y España, lo pagó el oro brasileño, ¿no? Fue lo que les permitió de alguna manera tener ese dominio sobre el mundo en el siglo XVI-XVII. Y era, todavía en el siglo XIX, una fuente interesante, una fuente riquísima, reconocida a nivel mundial. México seguía siendo, el territorio mexicano, pese a que ya había perdido más de la mitad de su extensión, el territorio mexicano seguía siendo una fuente riquísima, seguía viendo como algo pletórico de plata. Y pensemos, mediados del siglo XIX, hubo un proceso en Estados Unidos, después de la guerra de intervención, después de que se anexan todo lo que es todo lo que era el norte de México. Ellos comenzaron un periodo de población de esa región, estimulando una idea, la fiebre del oro. Esta fiebre del oro radicaba en que se hallaron yacimientos demenciales de oro, que estaba a flor de tierra el oro, que nada más había que meter una bandeja en el agua, en la arena, y luego lavarla, cribarla en el río, para encontrar las pepitas de oro, ¿no? Y pepitas enormes de oro. Esa era la idea que se le infundía a la gente. Y en mucho el mito tenía razón. Hubo grandes fortunas que se construyeron a partir del oro californiano. Le hizo un gran beneficio al capitalismo, a la historia del capitalismo. El oro de California le aportó una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de flujo monetario. Aunque no fue tanto como el mito, pero sirvió para que mucha gente se fuera a vivir a esa región. Y si ustedes recuerdan, California, bueno, me suena, hay una gran cordillera montañosa en California, y esta tiene su extensión, no nada más hacia la Baja California, sino hacia lo que es Sonora, Chihuahua, toda esta región del norte de México. Los geólogos europeos tenían la impresión de que los grandes yacimientos de oro de California tendrían que por fuerza extenderse hacia lo que seguía siendo el norte de México. Era una zona interesante. No solamente era la plata que se podía obtener en el centro del país, ¿no? Las minas de Guanajuato, de Michoacán seguían siendo, de San Luis, sí, de Guerrero, seguían siendo importantísimos filones de plata, sino que ahora teníamos que había un gran filón de oro en el norte del país. Y además, América, si nosotros vemos el mapa, y si nosotros pensamos que en el siglo XIX se empezaba a extender el comercio a nivel continental, nosotros nos daríamos cuenta de que hay un gran obstáculo para el comercio que se realiza básicamente por vía marítima, que es que América es larguísima. Corre de norte a sur prácticamente por todo el espacio, ¿no? Es completamente todo el espacio disponible entre los polos, básicamente es América, y no hay un punto donde se pueda cruzar, hay que rodearla. Era el otro gran componente. Había dos puntos que resultaban interesantes para el comercio, que eran el istmo de Tehuantepec y el istmo de Nicaragua y el istmo de Panamá. Eran tres puntos que se decía, bueno, si nosotros rompemos por aquí el continente, podemos establecer un canal para que pasen los barcos. Se tenía ya en esa época la experiencia del canal de Suez, construido básicamente por compañías francesas. Y de hecho, aquí es lo que se busca hacer, se busca concesionar a los franceses, buscaban que se les concesionara alguno de estos tres sitios para poder construir un canal y controlarlo, para poder interconectar el comercio atlántico con el Pacífico.
Era, digamos, como la visión a futuro poder controlar este tipo de comercios. Era México una región inmejorable para las ambiciones francesas de poder algún día ponerse al nivel de los ingleses. Si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, era riquísimo, era importantísimo la posición mexicana para los intereses del imperialismo francés. Pensémoslo en el contexto de nuestra actualidad. Refirámoslo a Venezuela. Venezuela, estamos en una época en que Estados Unidos no solamente, decíamos que tiene el control hegemónico, porque no solamente domina en lo político y económico, también de alguna u otra manera nos tiene controlados con su forma de vida, ¿no? Intelectualmente seguimos teniendo como estas aspiraciones norteamericanas, querrámoslo o no. Sí tiene este componente, por desgracia, tiene este componente. Nosotros podríamos pensar, bueno, pues si ya entonces, si ya tiene todo esto, ya no tiene, digamos, un competidor que realmente al cual alcanzar, pues entonces, ¿por qué tanto interés por seguirse apropiando de los recursos del resto del mundo? Los imperialismos, de una u otra manera, aunque parezca que están solos, siempre tienen competidores potenciales. Si nosotros vemos este tipo de institutos, de organizaciones que se llaman las calificadoras, estas siempre están midiendo todo lo que ocurre en los países, siempre están valorando no solamente lo económico, también las condiciones políticas y las condiciones de los marcos legislativos que hay en el resto del mundo. Y si ustedes recuerdan, hace unos 15 años, este tipo de organismos privados, hace unos 15, 20 años, sacaron una pequeña lista de 4 países que ellos veían como las amenazas del futuro. Les pusieron como el nombre de los posibles competidores y hasta generaron un acrónimo, BRIC, Brasil, Rusia, India y China. ¿Esto qué nos querría decir desde la perspectiva de un imperialismo como el de los Estados Unidos? Estos nos quieren competir, a estos hay que cerrarles el paso. Estados Unidos tiene que cerrar sus políticas, tiene que consolidar su dominio, si no en un futuro estos podrían quitárnoslo. Y además de estos 4 entes que en un futuro podrían ser competidores, nosotros también tenemos que ver, desde la perspectiva del imperialismo yanqui, también tendría que verse cuál es la posición de que están creciendo economías como la de la Unión Europea. También podría convertirse, o también representa una competencia. Entonces Estados Unidos no puede quedarse dormido. Además, nosotros tenemos que tener muy consciente que los imperialismos no son nada más el Estado que los está empujando. No es una cuestión de voluntad por parte de los Estados. No lo hacen ellos nada más. Ellos lo hacen por una necesidad muy específica. El mundo de los últimos 50 años, con esto de la llamada globalización y todo este tipo de cosas, no es otra cosa más que la ampliación de los negocios. Si nosotros vemos, la economía ha cambiado, ya las empresas no están no son de un solo país, digamos, se han multiplicado, han diversificado sus instalaciones, ya no se encuentran instaladas en una sola ciudad, como antes era, digamos, la ciudad de Detroit, que era la ciudad del automóvil, hace 50 años todavía. En estos 50 años las fábricas de las automotrices de Detroit se han diversificado, han pasado a todo el mundo. El Estado norteamericano, Estados Unidos como Estado, como ente estatal, como estructura estatal, le ha servido a estas empresas para abrir a los otros países, abrir a las otras naciones y permitir que sus empresas se instalen en el resto del mundo y vayan obteniendo ese tipo de ganancias.
Vemos cómo los estados en el imperialismo tienen no solamente la función de imponer, digamos, un determinado dominio político y económico, también tienen la función de irle abriendo espacio a sus propias compañías. Las llamadas multinacionales, por muy diversificadas que estén, todavía siguen teniendo una raíz, su capital sigue teniendo una raíz, y esa raíz es el Estado más fuerte, el Estado que les garantice poder ampliarse. Desde ese punto de vista, el imperialismo le sigue siendo muy importante a las empresas, a los grandes conglomerados. Y desde ese punto de vista, ¿le seguirá beneficiando que Estados Unidos siga manteniendo esa hegemonía? ¿O le será ya, digamos, como algo obsoleto? Pues si lo pensamos fríamente, pues sigue siendo una necesidad para ellas. Por más que hayan crecido otro tipo de entes estatales, como la Unión Europea o estas naciones que mencionamos de los BRIC, por más que hayan crecido, pues todo Estados Unidos como aparato estatal le sigue siendo importante, y le sigue siendo importante consolidarlo. ¿Y qué se requiere para consolidarlo? Pues recursos. ¿Qué tipo de recursos? De todo tipo. Ellos ya tienen el monetario y pueden generarlo más. Bueno, Nueva York sigue siendo el mayor mercado de dinero del mundo, y no hay ningún otro que se le acerque. Bueno, tal vez Chicago. Pero si nosotros lo pensamos, ya nos referimos a dos ciudades de Estados Unidos. Y son los únicos mercados financieros que realmente tienen el poderío de controlar toda la economía mundial. Ni siquiera Londres, es decir, la City, lo que llaman la City, tiene ese poderío. Alguna vez lo tuvo, pero ya está muy lejos de ello. Les falta entonces todo el resto de los recursos, ¿no? Los recursos naturales y recursos humanos. Bueno, recursos humanos ya hasta se los llevamos y todas se enojan. Tenemos una gran cantidad de migración que va no solamente de México, sino de toda América Latina y de todo el mundo, que va a los Estados Unidos, y todavía quieren hacer un muro. Bueno, en realidad no es tanto el flujo de migrantes lo que les preocupa. Lo que les preocupa es el costo de la mano de obra. Pero bueno, ese es otro tema en que nos desviaríamos y nos tomaríamos un buen rato. Y el lado de los recursos naturales, ¿cuál sería el recurso más importante? ¿Cuál sería el equivalente de lo que fue en su momento la plata y el oro? El petróleo. Querámoslo o no, a partir de que se creó el bendito motor de combustión interna, la principal fuente de energía motriz de la humanidad son los combustibles fósiles. Y ustedes me dirán, no, pero pues ya vienen los renovables y no sé qué tanto. Les soy sincero, los combustibles renovables, mientras no representen un gran beneficio, una gran ganancia para las grandes empresas, no van a popularizarse tanto como quisiéramos. No hay portaaviones eólicos. Todavía no hay portaaviones eólicos, no hay portaaviones de energía solar, ni siquiera, ¿cómo le llaman? Híbridos. Todos tienen que ser todavía o gas natural, gas shale, el que quieran, o petróleo. Todavía se mueven con base en ese tipo de materiales. Incluso en muchos países todavía es a partir del carbón, que también es otro combustible fósil completamente. Si nosotros vemos la matriz energética del mundo, sí, incluso la de Estados Unidos, nosotros lo vemos en la última década, sí ha crecido mucho los combustibles fósiles, pero los combustibles renovables, las fuentes renovables, pero los fósiles siguen siendo más del 70-75%, y van a seguir siendo más del 50% al menos por otros 30-40 años, así que vayamos pensándolo bien cómo va a ser la situación del mundo, ¿no? ¿Cuál va a ser la fuente de riquezas? Y aquí en América tenemos tres grandes fuentes de petróleo. Una es México,
que si nosotros nos fijamos cómo dejaron nuestra industria petrolera en los últimos años, nos vamos a ir, vamos a llorar. Para pronto, así, resumidas cuentas, es de veras lamentable las condiciones en que dejaron la industria petrolera en México. La otra es Brasil, que es la más reciente, pero también es la más complicada por las cuestiones tecnológicas. Por cuestiones tecnológicas todavía es muy caro extraer el petróleo brasileño, a pesar de que es hiperabundante. Es incluso más abundante que el petróleo, que las reservas petroleras de México, pero es esto. Y a pesar de todo, a pesar de que todo es caro, vean cómo, digamos, toda esta oleada de gobiernos antiprogresistas ya pegó Brasil de manera muy, muy fuerte. O sea, fue de hecho de los primeros gobiernos en América del Sur en los que se cebaron después de Paraguay. Vean cómo le pegaron a Brasil y a Argentina casi al mismo tiempo. Y cómo se instalaron gobiernos que hoy son como muy propensos a favorecer los negocios de estas grandes transnacionales norteamericanas. El tercero es Venezuela. Si nosotros lo vemos, Venezuela es la mayor cantidad de reservas, es la mayor reserva mundial de hidrocarburos no convencionales. Así lo que México fue en el siglo XIX como la mayor reserva argentífera, es decir, de plata, y una hipotética reserva de oro, así en el siglo XX, XXI, finales del XX, principios del XXI, Venezuela es la mayor reserva mundial, incluso por encima de Arabia Saudita, Arabia Saudita se calcula que tendrá unos 700,000 millones de barriles de petróleo, pero es básicamente petróleo convencional, es decir, muy ligero, que prácticamente lo extraen y lo pueden meter a sus automóviles como gasolina. O sea, es tan ligero que el refinamiento que necesita es mínimo. En cambio, el petróleo venezolano es de todo tipo, hay de todas clases, de todas calidades de petróleo, desde el más pesado hasta el más ligero, pero son más de 1,000 millones de barriles de petróleo los que se calcula podría haber en Venezuela. Es completamente atractivo este negocio, y son muchas veces cantidades de petróleo que no requieren de tanto dinero para poder ser extraídas. Requieren más para ser procesadas, pero requieren poca inversión, de una inversión marginalmente menor, para poder ser extraídas, poder ser utilizadas. Nosotros ya estamos entendiendo aquí que hay un interés, que sí hay condiciones para poder, digamos, interesarnos en cualquiera de los dos momentos, ¿no? Por un lado, era muy interesante para los franceses el apropiarse de México en el siglo XIX, y era muy interesante para los Estados Unidos, o es muy interesante para los Estados Unidos apropiarse de Venezuela. Desde ahí ya tenemos un panorama muy general de lo que ocurre en nuestras regiones. Hay, desde la forma de aplicarse, desde la forma de apropiarse ya de manera más particular, por parte de los imperios de estos territorios, hay ya también una serie de similitudes que nosotros podemos encontrar. Bueno, yo esperaba que los compañeros pudieran profundizar más en este tipo de formas, porque bueno, es lo más cotidiano, es, digamos, como lo más común, pero también es lo más interesante, porque es cómo se trae todo este contexto general, cómo lo podemos aterrizar a las realidades específicas, ¿no? Cómo lo podemos ver en los contextos reales de los países. Voy a tratar de resumirlo. No lo había preparado con esa idea, pero vamos a tratar de resumirlo en cosas muy sintéticas. Hablemos de los paralelismos que tenemos. En su momento, México
el México anterior a la intervención francesa, a México anterior a que llegara Maximiliano, era un México que vivía en una polarización ideológica entre dos bandos que tenían proyectos de nación muy distintos, hasta contrapuestos. De hecho, México venía de su segunda reinvención, de su segunda, digamos, refundación. Si nosotros tenemos a la independencia como la primera fundación del México moderno, los mexicanos tendríamos que ver a la guerra de reforma desde el plan de Ayutla hasta el final de la Guerra de los 3 años, lo tendríamos que ver como una segunda revolución, una revolución en la que se refundó por completo al México moderno. La Constitución que se promulga el 5 de febrero de 1857, la Constitución liberal, es una constitución que nos presenta un modelo de país muy distinto al que se tenía de 1821, bueno, de 1824, que es la Constitución, hasta 1856, que es el último gobierno de Santana. Todo este plazo había sido un México que básicamente había sido aprovechado, había sido desnaturalizado el origen del movimiento independentista. Recuerden que la independencia es consolidada, es pactada por un personaje como Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide no quería la independencia para que la controlaran los mestizos y los indios, ¿no? Esas clases había que mantenerlas lejanas. Iturbide quería un México para los blanquitos, para los criollos, para los descendientes de españoles, para esos que eran, digamos, como las castas más importantes al final de la Nueva España, y a las que no les convenía la influencia francesa que tenían ya los gobiernos españoles. Esta era digamos, como el proyecto que se tenía cuando se concreta la independencia, cuando Agustín de Iturbide firma la independencia. Este era el proyecto que se tenía: mantener un México todavía muy excluido. El proyecto del 57 lo primero que trata de hacer es disolver todo este tipo de diferencias sociales. Busca la manera de generar una mayor igualdad. Todavía se fundamenta en los principios de la Revolución Francesa, de generar una mayor igualdad entre la población mexicana. De hecho, va a tener algunos problemas después por el tipo de igualdad que se genera con la Constitución del 57, pero ya es un gran avance. Es un avance, digamos, como en términos de hacia la justicia social, lo que se busca en 57. Pero era muy claro que no se iban a quedar con los brazos cruzados quienes habían de alguna manera habían sido los dominantes de la sociedad mexicana hasta ese momento. No se iban a quedar de brazos cruzados. Y una de las cuestiones que buscaron, bueno, fue primero derrocar al gobierno. No pudieron. Después fueron a buscar que ese gobierno liberal fuera derrocado por una potencia extranjera. Hay que ser justos en la historia, y muchas veces también hay que saber distinguir, ¿no?, entre lo que hacen los padres y lo que hacen los hijos. Y lo que hacen los padres no tienen que pagar los hijos, pero también al revés. Los hijos no necesariamente cargan con el buen legado o el buen nombre de los padres, o viceversa también. Es el caso de un personaje como Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte, ustedes no lo saben. Bueno, sí, yo creo que hay muchos aquí que lo saben o lo sospechan. Ya somos una bastante consciente. Nepomuceno Almonte fue un hijo de José María Morelos y Pavón. Recuerden que Morelos, además de ser un padre liberal, él ya se ordenó sacerdote ya grande, ya después de que tuvo una vida, ya después de que tuvo descendencia, tuvo familia, además de que tuvo diversas familias. Uno de sus hijos, Juan Nepomuceno Almonte,
fue de los que encabezó esa delegación para pedirle a Napoleón III que por favor derrocara a ese maldito indio que estaba usurpando el gobierno de México. Y con esas palabras lo trataban los conservadores, ¿eh? No me lo estoy inventando, era una cuestión racial de veras absurda. Pero además no solo era si fuera la cuestión racial, pues bueno, esa solita se va desapareciendo conforme les demostramos que no hay tal diferencia en la realidad, sino el proyecto de nación que había detrás de Juárez. Juárez encarnaba al liberalismo que ellos tanto detestaban como conservadores. Y era lo que había que desterrar, era lo que había que destronar en México. No habían podido solos, tenían por ahí algunas gavillas todavía en la región del Bajío que trataban de luchar, pero pues realmente el país había triunfado, la reforma, había sido, digamos, como mayoritaria para los mexicanos este movimiento de reforma, esta transformación había tenido un mayor apoyo, había sido, digamos, completada esta primera fase de la transformación de México, de lo que podríamos llamar hoy la segunda transformación del país. Esta revolución que representó las leyes de reforma ya se habían concretado. Pero esta gente no se iba a quedar, no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? Y decidió invitar a un gobierno extranjero a venir a México. Napoleón, olvidemos un poco de Maximiliano, ¿no? Maximiliano es un personaje, digamos, secundario en este asunto. Lo importante realmente aquí era Luis Napoleón. Napoleón como político no era ni la sombra de lo que fue su tío, Napoleón Bonaparte. Él más bien había sido, digamos, como un personaje que sí tenía mucha habilidad política, que sí tenía muchos elementos que le permitieron aprovecharse de una insurrección popular en Francia en 1848 y convertirse en dictador de Francia. Sí tenía esa habilidad política, pero no tenía esos alcances de miras que tuvo su tío Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón no tenía esa habilidad, pero sí tenía las aspiraciones imperiales sobre el Francia, y más que los grandes capitales franceses estaban detrás de él. Había una gran cantidad de capital francés que apoyaba a la dictadura y después al imperio de Luis Napoleón. Uno de estos capitales fue el de un banquero suizo de apellido Jecker, que después se nacionalizó francés y vino a vivir a México. Jecker aprovechó la situación caótica de las primeras décadas de México y le prestó a los gobiernos mexicanos, les prestó cantidades importantes de dinero, se convirtió en un prestamista importante para los gobiernos mexicanos. Esta deuda, cuando ocurre la Guerra de los 3 años, es reconocida por el gobierno de Miramón. Eran alrededor de 2 millones de pesos de aquella época. ¿Cómo le hizo? No sé qué pasó, que de la noche a la mañana, de 1861 a 1862, esa deuda pasó de los 2 millones a más de 15. O sea, se multiplicó por más de 7, para acabar pronto. Y esa deuda, al ser Jecker ciudadano francés, fue asumida por el gobierno de Luis Napoleón como deuda, digamos, deuda nacional. O sea, era deuda que ya no iba a ser Jecker quien se la iba a cobrar a México, era gobierno francés quien quería cobrársela a México. Y con ese pretexto es que los franceses invitan a todos los acreedores de México, cuando Juárez se vio obligado a decretar la moratoria, aplicar aquel dicho de debo no niego, pago no tengo. Se vio obligado de alguna manera Juárez a aplicar esta máxima
Francia invita a todos los acreedores de México, que eran básicamente España e Inglaterra, a bloquear a México, a aplicarle un bloqueo económico, impedir que el comercio de Veracruz fuera fluido. Todo lo que llegaba a Veracruz era interceptado por los barcos de estos tres países, era incautado, las mercancías eran incautadas, el dinero era incautado para supuestamente cobrarse las deudas. Esa era la idea que tenían estos tres países acreedores. México llega a un acuerdo tanto con Inglaterra como con España. Les dice, ok, ahorita no tengo, sí te voy a pagar, pero espérame tantito, ¿no? Y estos acreedores, pues no tienen, realmente no tienen mayor importancia para ellos. Las deudas mexicanas no son tan importantes. Pero Francia se aprovecha de esta deuda, que además era la menor de las tres. Se aprovecha de este pretexto de la deuda, la sigue inflando, digamos como que se pone necio, la toma de pretexto y dice, vamos a invadir México. Vean, aquí ya hay un bloqueo comercial, que es tomado como pretexto a rajatabla para aplicar una política de intervención. Y hay también un pequeño grupo de ciudadanos nativos que están solicitando la intervención del gobierno extranjero. Ya tenemos estos dos elementos. Vemos lo que ocurre en Venezuela. Lo que ha ocurrido en Venezuela. A partir de 1998, Venezuela entra en un proceso de revertir todas las políticas neoliberales que se aplicaron durante los años 80 y 90, ¿no? Todas las políticas de liberalización a destajo, de liberalización a mansalva, acabar con todo lo que sea la seguridad social, el famoso estado de bienestar, todo lo que huela a estado de bienestar, hay que acabar con ello en Venezuela. Esas eran las políticas que los dos principales partidos, Acción Democrática y COPEI, Comité Político Electoral Independiente, algo así eran las siglas, eran los dos partidos políticos. Hagan de cuenta el PAN y el PRI en México. Estos eran los dos partidos que existían en la Venezuela todavía hasta los 90. Estos dos partidos fueron derrotados en las urnas. Fueron vencidos por completo y se aplica una política de reconstrucción del proyecto nacional. A partir de ese momento, la famosa Quinta República. Y de lo que se intenta es reconstruir ese aparato de seguridad social, de bienestar y buscar diversificar la economía de Venezuela, que hasta entonces había sido concentrada en la producción petrolera. Venezuela todavía hasta hace 15, 20 años era una economía que, si nosotros decimos la economía mexicana está petrolizada, la de Venezuela está quítate que ahí te voy, México está petrolizado, estaba petrolizado, pero el presupuesto de la federación, el petróleo en la economía mexicana representaba menos del 5%. En Venezuela, el petróleo en la economía llegó a representar más del 60%. O sea, casi todo lo que había en Venezuela eran ingresos a partir del petróleo. O sea, la gente en la calle solamente tenía dinero del petróleo. El Estado, el presupuesto venezolano ni les cuento, ¿no? Pero era completamente financiado por el petróleo. Eso es lo que de alguna manera se intenta con la Quinta República, cambiar toda esta situación. Está bien, somos un país petrolero, pero hay que diversificarnos, hay que buscar otras alternativas económicas, hay que crecer como sociedad. Hubo un primer intento por destruir la revolución bolivariana, así como en México hubo una guerra de los 3 años, una guerra de reforma. En Venezuela hubo entre 2001 y 2003 una serie de movimientos, de paros patronales y de los sindicatos, corporativizados por este sector más conservador, más de derecha.
más cooptado por la derecha, intentan boicotear completamente la economía. Para hacerlo de manera muy breve, imagínense, Venezuela estuvo más de 2 meses parada su industria petrolera, no se extrajo un solo barril de petróleo en un país que dependía casi del 60% de su economía. Durante 2 meses no se pudo extraer un solo barril de petróleo cuando esta gente para toda la actividad petrolera y toda la actividad económica en Venezuela durante el 2002, finales del 2001 y principios del 2002. En ese momento, digamos, no contaron con el apoyo decidido del gobierno norteamericano y pudo, bien que mal, el gobierno de Chávez, el chavismo pudo echar abajo, pudo derrotar por completo este intento. El intento directo, los sabotajes, los paros patronales y todo esto pudo ser detenido en este momento, y es cuando vienen los intentos verdaderos por transformar a la sociedad venezolana. Sin embargo, no se quedaron cruzados de brazos tampoco. Y desde entonces, esta gente, si bien ha sido siempre una minoría y ha habido, digamos, como una construcción de instancias que defienden a la revolución, de defensa para la revolución bolivariana, sí ha habido muchos ataques en contra de Venezuela que van en el sabotaje, que van en la línea del sabotaje económico. Desde realmente cerrar las empresas y tomar su capital e irse a Miami por parte de muchos empresarios, cerrar sus empresas e irse a Miami, quitar el trabajo, hasta hacer como que no tienen condiciones para producir y producir menos, digamos, buscar la manera de que no funcione la economía venezolana. Esto ha sido una de las medidas. La otra ha sido beneficiarse del bloqueo de los gobiernos estadounidenses. Los gobiernos estadounidenses, inclusive el de los progresistas como el de Barack Obama, aplicaron medidas de boicot, de boicot comercial a Venezuela. Mantuvieron políticas de este tipo. No habían tenido condiciones, lo cierto es que no habían tenido ninguna condición para poder promover, para poder impulsar una acción más directa, como sí lo ocurrió en el 62, 63, en 1862-1863, en contra de México. No habían tenido unas condiciones análogas, no habían tenido condiciones similares para poder invadir Venezuela. Pero poco a poco han ido buscando la manera de construirlas. Si nosotros vemos, personajes como Guaidó tuvieron sus antecedentes en los Leopoldo López. Personajes que políticamente trataron siempre de generar hostilidad, de sembrar el odio en contra del régimen bolivariano y de llamar al apoyo de Estados Unidos. Siempre apelaron al apoyo de los Estados Unidos para que los protegiera. Hay que reconocer 2 cosas en la actualidad. Uno, sí ha habido errores, es innegable que ha habido errores tanto en la construcción del socialismo bolivariano como en toda América Latina en los gobiernos de las izquierdas. Las izquierdas nos hemos equivocado en muchos momentos en cómo actuar, y eso ha devenido en que en los últimos 5 o 6 años hemos tenido oleadas muy reaccionarias por parte de la derecha, ¿no? Lo comentamos hace rato. Ya derrocaron a gobiernos en Argentina, en Venezuela, en Paraguay, obligaron a que al gobierno ecuatoriano también tomara una bandera que de alguna manera traiciona lo que se había hecho en el gobierno anterior. Sí hay una ofensiva por parte de la reacción en toda la región de América Latina, y que ha sido más o menos reciente, digamos, se ha fortalecido de manera reciente, ha tomado más bríos en los últimos 5 o 6 años, pero no es nueva, o sea, se han mantenido ahí.
siempre han fomentado los golpes de Estado, derrocar a los gobiernos de izquierda cuando les resultan demasiado incómodos. Son cosas que han ocurrido. O sea, si nosotros juntamos estos dos factores con la situación que han generado todo este tipo de derechas venezolanas, nosotros hoy nos podemos explicar de manera muy clara por qué hoy Estados Unidos está tan decidido, por qué un gobierno como el de Donald Trump está tan decidido a repetir lo que ya Napoleón III hizo con México en 1863-1867. Esta intervención podría a lo mejor no colocar a un gobernante extranjero, eso es lo de menos, pero sí a un gobernante que ellos reconozcan. Estados Unidos sí ha tenido esa delicadeza, sabe que no es pertinente poner a un gobernante extranjero. Si ustedes investigan un poco cuál ha sido la historia de las dictaduras militares impuestas por Estados Unidos, van a encontrar que los Pinochet, los Videla, los Stroessner, toda esta gente eran nativas, pero siempre fueron apoyadas por los Estados Unidos. Hoy tenemos a Guaidó incluso implorando que intervengan los Estados Unidos, así como en algún momento tuvimos a Nepomuceno. Hoy tenemos a los Guaidó implorando la intervención de un gobierno extranjero en tu propia nación. Eso no hay que tener muchas luces, no hay que ser un experto en derecho. Y a lo mejor no es el término legal, la figura legal que pudiera constituirse, pero muy claramente esto es un acto de traición a la patria. Esto es básicamente un acto de despreciar a tu propio pueblo. Esto es lo que está ocurriendo. Podemos estar de acuerdo o no con el gobierno venezolano. Podemos tener 1000 argumentos que puedan decir es que Maduro no ha sido un buen gobernante. Ok, yo lo acepto, podríamos incluso decir eso. Pero pedirle a otro país que venga por favor a quitar este gobierno, a actuar en contra de mi propio pueblo, eso es un acto de traición. Eso no tiene otro nombre. Eso, sea el siglo XIX, sea México del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, o la Venezuela de principios del siglo XXI, es lo mismo. No le quita ni un ápice que sea una traición a la patria. Hasta aquí dejamos la exposición. Disculpen que me haya prolongado más de lo que pensaba. Sí, bueno. Antes de que pasen aquí además ya vayan formándose los que tienen algún comentario, alguna participación, pregunta, reflexión, sí, comentario, siempre y cuando no se exceda de los 3 minutos. Vayan formándose aquí. Mientras quiero, de parte de Francisco Estrada, ofrecerles una disculpa porque tuvo que atender un asunto de suma importancia de su trabajo, no pudo, y el caso de Iván Gómez César, el otro historiador, tuvo también un problema familiar, no le fue posible llegar, entonces pues les ofrecen una disculpa y continuamos pues, después de esto continuamos con las participaciones, hoy en nuestro sábado número 83 sábados aquí, les ofrecemos pues las participaciones. Gracias, buenas tardes. Agradecemos enormemente las luces de don Eduardo. Gracias. Voy a leer las participaciones que se han tenido a través de de Facebook. Laura Romero de Querétaro, María Elena Castillo Martínez, María Lucía Hernández de Michoacán, Rocío Portillo, que está aquí con nosotros, Círculo Morena La Victoria, Carmen Neri, Víctor Hugo Alpizar, felicidades por los temas y expositores seleccionados,
Horacio Cervantes Martínez, tenemos la dicha de tenerlo por acá con nosotros. Saludos cordiales del promotor del Instituto de Formación Política de Morena en Tamaulipas, de visita presencialmente. Bienvenido. Gracias. Muy bien, y luego continuamos ahorita con más participaciones en Facebook, que nos están viendo en vivo. Y bueno, mientras hago un paréntesis para decirles que la próxima semana vamos a tener la participación de Lucía Álvarez Enríquez, doctora en sociología, que nos va a hacer una reflexión y un análisis sobre las consultas ciudadanas, que es la parte fundamental de la democracia en México. Sí, aquí les van a entregar un cartel, favor de ayúdenos a distribuirlos, a difundir este evento. También les pedimos su cooperación voluntaria, lo que gusten dar ahí, va pasando la compañera Yolanda, ahí una moneda, lo que sea, para continuar con nuestra difusión. Continuamos con sus participaciones, adelante. Sí, gracias, buenas tardes y gracias por su exposición. Nada más quería comentar que hay rubros que no se mencionan mucho. Generalmente pensamos en el petróleo, en los combustibles, como una fuente de fuga de capitales o de la manera en que nos están saqueando nuestras riquezas. Hay rubros, como mencionaba, como es el del pago de licencias por uso de software. Tuve oportunidad de estar en conferencias en otros países donde se hablaba del tema, precisamente de fuga de capitales. Lo que se está yendo de cada país a Estados Unidos por concepto de la compra de una licencia de Windows, del Office, de ese tipo de cosas, son sumas estratosféricas que no se consideran generalmente, pero es parte de la transculturización y de la invasión tecnológica que también estos pueblos tienen, ¿no? Nuestros pueblos tienen. Usted mencionaba la cuestión de la película esta que está tan de moda, Roma, y meditaba en que ni siquiera ese dinero que van a producir las taquillas se va a quedar en México, puesto que la producción, el autor, el escritor, el guionista radican en Estados Unidos. Y todo ese dineral de las taquillas que se está generando por la publicidad que le damos a este tipo de intromisiones culturales, pues se van a otros países, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a analizar cantidades de conceptos, nos han robado los diseños autóctonos de ciertos lugares de México, en telas, en vestidos, en ropas, que se están llevando en otros países, produciendo allá, y los estamos pagando esos lugares, ¿no? Mucha gente. Y así, ¿no? O sea, algunos otros conceptos que sería bueno considerar incluir, y mencionó algo muy importante que es la transculturización, ¿no? Evitar hacer uso de las cosas que nos generan esas fugas, porque hay un concepto que hemos perdido y es el nacionalismo, ¿no? Debido a la globalización. Gracias. Muy bien, muy bien. Le mando un saludo muy afectuoso a Agustín, que hacía mucho el compañero no venía con nosotros. Nos da un gusto verlo aquí. Bienvenido, Agustín. Gracias por venir. Buenas tardes. Muy claro lo que nos acaba de decir aquí el maestro. Y hablando de los paralelismos en la historia, que está hablando de Guaidó, acordémonos que la esposa de Calderón fue a Estados Unidos a decir, ustedes no pueden permitir que llegue un gobierno de izquierda. Eso está documentado. Por otro lado, en la época de Maximiliano ya se hablaba del petróleo. Toda la iluminación era ya lámparas de gas. Entonces ya se trabajaba en los prolegómenos de la explotación de petróleo y de gas. Era una ambición del gobierno francés, de Napoleón. Ellos ya habían puesto pie en América, en el norte, en Luisiana, en la parte este de los Estados Unidos, y pues en Haití, por supuesto. Entonces tenían su avanzada y vieron a México, como dice el maestro, era Francia la que menos debía. Si Inglaterra le debía 100, a Inglaterra le debíamos 100, a España 50 y a Francia 10,
pero tenían la ambición de México. La cuestión de en Europa fue una fragua mal hecha, porque todo estaba en falso. Le ofrecieron a Maximiliano, los conservadores, el imperio. Le pusieron como condición que perdía toda su sucesión en Hungría, en Austria, en misma Francia, no tenía derecho a sucesión. Aún así, se vino aquí porque lo que le ofrecieron los conservadores dijeron, México solamente puede componerse con un imperio. Y para terminar, hubo un poeta, que dijo esto, para terminar, le dijo a Maximiliano, no te enfidare, torna al castillo de Miramare, que el tono pútrido de Montezuma es copa plena, llena de espuma. O sea, era falso eso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por lo que yo escuché de la conferencia. Y me quedó una duda que me gustaría que me dieras tu punto de vista, maestro, respecto a la postura que tiene México actualmente con relación a lo que está pasando en Venezuela y la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de revivir después de los nefastos gobiernos panistas y el de Peña Nieto último, en el contexto internacional, la doctrina Estrada. Si esa postura de la doctrina Estrada como está tratando de aplicarla Andrés Manuel en el caso de Venezuela, es viable en los términos en que la doctrina Estrada funcionó en los 30s, o debe tener alguna variante en la actualidad? Aunque, digo, desde luego es positivo, pero ¿cuál sería esa variante que debe tener la doctrina Estrada en el asunto de Venezuela actualmente? Y gracias. Sí, muy bien. Más un segundito. Les avisamos que estamos en Facebook en vivo, ¿sí? También estamos pueden consultar en YouTube todos los videos que se encuentran, que hemos hecho ahí, más de 500 videos en el buzón ciudadano. Pueden abrirlos y abrir los videos muy interesantes, se los recomiendo. Continuamos. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta sobre Maduro, que dijo que no lo acepta. ¿Eso dijo? Hace rato. ¿Que podrá estar equivocado Maduro porque usted no lo acepta? No. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Y le quería recordar también de que en 2002 hubo trataron de hacer un golpe de Estado y fallaron, ¿verdad? Entonces la culpa no es de Maduro, desde Chávez ha sido por 20 años. Gracias. Sí, otro aviso, el próximo sábado que vamos a tener las consultas ciudadanas, parte fundamental de la democracia en México, reflexión y análisis con la doctora en sociología Lucía Álvarez Enríquez, en la cuarta transformación, el pueblo es el que cuenta. Sábado 2 de marzo, corran la voz, peguen cartelitos, ayúdenos en la difusión, y luego para el sábado 9 de marzo, tendremos a Pedro Miguel con lo que es la Guardia Nacional. Continuamos con el mismo tema, ¿sí? El sábado 16 de marzo con el maestro Bernardo Batis, para que vayan organizándose y no falten a estas charlas. Invitamos. Sí, muy buenas tardes. De antemano, gracias por sus conceptos que nos ilustran un poco más sobre el tema. Quisiera
hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué opinión tiene en relación a varios aspectos que ya hemos analizado aquí en el foro, que es la autodeterminación, que es la soberanía? Por ejemplo, a propósito de la capacidad que tienen los pueblos y el derecho para organizarse y darse la forma de gobierno como ellos decidan en forma soberana. Y por ejemplo, las comunidades, ahorita precisamente se está llevando a cabo una consulta sobre la termoeléctrica en el estado de Morelos. Más antes se han cuestionado, por ejemplo, las tierras comunales, las tierras de origen, en comunidades, por ejemplo, donde van a ser instalados proyectos que implican un cambio en su ambiente, en su forma de vida. Pero, ¿hasta qué punto hay un proyecto de nación? ¿Y hasta qué punto estas comunidades se pueden marginar de un proyecto nacional? Un caso concreto, a nadie le gusta una gasolinera enfrente de su casa, pero muchos quieren ir a surtirse su carro a una gasolinera. A nadie le gustaría, por ejemplo, estar cerca de este canal que va de Aguas Negras de la Ciudad de México hacia Tula o sea, esas comunidades fueron consultadas. Y si cierran esa vía, ¿qué vamos a hacer con los desperdicios de la Ciudad de México? Yo creo que es un debate muy amplio, la verdad no sé qué opinión tenga, de que hay comunidades que no quieren que se les toque sus mantos de agua natural, sus cuerpos de agua, sus bancos de arena, sus recursos. Pero entonces, ¿cómo quedaría aquí el desarrollo, el progreso de una región que armonice tanto el cambio de vida de esas comunidades, pero que a la vez genere cambios benéficos para la salud, para su desarrollo de esas comunidades? O sea, ¿cómo equilibrar eso, no? Porque al final es necesario mejorar las condiciones de vida, pero por otro lado parece que hay una corriente donde se quieren mantener ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos sistemas de vida que desgraciadamente provocan esa marginación, ¿no? Entonces sí tengo una duda y a ver qué opinión tienen, ¿no? Sí. Maestro, una inquietud. Más que Estados Unidos y los Guaidó, que fueron superados como los gusanos cubanos, más que Estados Unidos, hay algo más peligroso por ser abstracto y prácticamente inasible, que es el capitalismo, que es el neoliberalismo, que no vienen a hacer otra cosa que el dinero de las compañías internacionales. ¿Quién le compra su petróleo a Venezuela? ¿Quién maneja el petróleo de Venezuela? Bueno, actualmente una compañía que es propiedad del Estado venezolano, pero en el fondo, ¿quién tiene el dominio económico actualmente del petróleo de Venezuela? Porque indudablemente que Estados Unidos quiere tener el control de del petróleo, pero quien se va a apoderar de ello son compañías, es capital, es dinero que es más difícil de atacar, porque bueno, yo creo que el pueblo venezolano va a enfrentar de alguna manera o de otra la intervención, aún la intervención militar de Estados Unidos. Pero la otra intervención es más difícil, la del capital, porque además el capital es profundamente revolucionario, cambia de formas, cambia de métodos de apropiación. ¿Cuáles
son actualmente, pues en los diferentes países, los recursos para enfrentar al capital. Le agradecería una opinión sobre esto, maestro. Sí. Otro comercial, ahorita. Otro comercial, tenemos 2 discos nuevos. Uno que se llama La Guerra Mediática en Venezuela, con reflexión y análisis con el analista político Carlos Facio. Última llamada para la paz en Venezuela, con Blanca Montoya. Estos 2 vienen en un solo disco. La intervención en Venezuela, crónica del imperialismo yanqui, reflexión y análisis con el latinoamericanista Ángel Guerra. Y también sobre el mismo tema, Eduardo Correa, sí, de Bolivia, para que los adquieran. Son discos nuevos para que los vean. Buenas tardes, licenciado y todos los compañeros. Yo estoy viendo con mucha preocupación de que nuestro gobierno no se pronuncia con esa contundencia apoyando a Venezuela, y eso es muy dañino, porque nosotros todos debemos dispuestos a apoyarlo con todas nuestras fuerzas. Y yo no sé si tiene miedo nuestro gobierno, porque yo no he oído que se pronuncie. Eso es muy reprobable. Eso es todo lo que yo digo. Sí. Don Eduardo, primero leo intervenciones de nuestros escuchas. RG de Jardines de Aragón: considero que los principios de no intervención son de aplicación general y en cualquier tiempo. Y después comenta: son los conservadores quienes apuestan por el estatismo. Irma Malcolm: gracias por compartir, excelente tema. Carmele Ascue, o Ascue, no sé, supongo vasco, de Bilbao: interesante tema porque aporta elementos para la reflexión. Y María del Carmen Arriaga: muchos saludos desde Santa Bárbara, California. Mi pregunta respecto a el tema que nos ha brindado, obviamente México tiene una legislación que impide la intervención sobre los asuntos en cualquier otro país, y esto es un mandato constitucional que se han brincado muchos expresidentes de México. Sin embargo, ¿quién y qué es lo que les da poder a otros gobiernos para poder opinar o intervenir en función a un gobierno que no les pertenece? Por favor. Sí. Muy bien, enseguida de las respuestas vamos a tener aquí al compañero Juan José del SME, quien va a hablar de algunos temas, entre ellos, que nos va a abordar algunos temas muy importantes, como es el de la termoeléctrica en Morelos. Va a abordarlo aunque sea muy breve, y también algunas cosas de cómo van aquí las negociaciones con el SME aquí en México. Y bueno, pues al trato de que den las respuestas, Eduardo. Y continuamos pues con las respuestas. Nuevamente, RG pregunta: ¿debemos preguntarnos quién fija los precios internacionales del crudo y las materias primas? ¿Casuales? Puedo asegurar que los compradores, no los productores o dueños del recurso. Bueno, y ya que me acordaste también, un saludo a la radio comunitaria Hermanos Cerdán de Tehuacán, Puebla, quienes están retransmitiendo en vivo este evento allá en Tehuacán, Puebla, por la radio comunitaria Hermanos Cerdán. Un fuerte aplauso para los compañeros que nos siguen siempre. Muchas gracias a todos, tanto por las preguntas como por
los comentarios que hacen aquí sobre la conferencia, la exposición que se hace aquí del tema. Y les agradezco mucho, no solo aquí a los presentes, sino también a los que nos están siguiendo en redes sociales. Bendita tecnología. Encuentro muchas preguntas y un tema recurrente, que es el de la soberanía y el de los principios de no intervención y este tipo de elementos. Bueno, yo creo que particularmente la postura que ha tomado el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido la más aceptada. Bueno, si me preguntan a mí qué es lo que qué posición hubiera tomado yo, bueno, la verdad es que yo tengo un pasado y un presente muy izquierdista. Yo sí soy un poquito más, tildado a posiciones un poco más radicales, digamos, y yo hubiera tomado otro tipo de decisión, pero yo no tengo la responsabilidad del Estado, ¿no? Viéndolo desde la responsabilidad de dirigir todo un Estado, que implica no solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me late, lo que yo pienso que es lo correcto, sino que implica sumar voluntades. La política es eso, de una u otra manera. El arte de generar consensos, de poder generar el acuerdo más amplio entre la gente, ¿no? en una determinada sociedad, y una sociedad determinada es demasiado amplia. Decía Gramsci, comentando a Maquiavelo, que el Estado tiene dos formas de legitimarse, ¿no? Y que tiene que combinarlas. Es la coacción y el consenso. El consenso tiene que ganarse, tiene que ser la forma básica de llegar a la legitimidad. Y en ese sentido yo creo que es la forma, la postura más adecuada a la que se toma en torno a Venezuela, respecto al tema de Venezuela, el de decir, no es una neutralidad, ojo, no nos perdamos. La aplicación de decir, hay que buscar que las partes dialoguen, de resolver esto de manera que haya un diálogo entre las partes, no es una neutralidad así boba, no es una neutralidad así como la quieren presentar los escuálidos. Los seguidores de los escuálidos aquí lo quieren presentar como que fuera una cosa ridícula, ¿no? En tiempos de la globalización hay que tomar postura. Sí, tomar una postura no es tomar A o B. Tomar una postura puede ser A, B o C, o incluso D o E o F o G. Hay alternativas, el mundo no es bipolar. Desde ese punto de vista, a mí me parece que México lo que tiene que hacer más correcto, porque ojo, la política exterior se construye siempre, y eso metámoslo bien en la cabeza, no importa si es Estados Unidos, si es Rusia, si es Cuba, si es el reino del Tíbet, la nación que ustedes me digan y manden, la política exterior siempre se construye de adentro hacia afuera. Se construye en función de la correlación de fuerzas interna. Todo gobierno va construido en función de lo que le está respaldando. Si México adopta una posición de hay que buscar el diálogo en Venezuela, no hay que meterse en favor de uno u otro, sino buscar que sean los propios venezolanos, imagínense lo que podría pasar si México si adopta el torpe recurso de decir, pues si no hay más que A o B, adopto A o B. Si escogiera entre alguna de las dos, es de una u otra manera abrir la puerta a que en un futuro estas mismas fuerzas internas que le son opuestas al gobierno puedan ir y exigir a otro gobierno, pedirle a otro gobierno, rogarle a otro gobierno que venga e intervenga en México.
Lo que México está haciendo es poner un presente. Yo voy a tratar al mundo como quiero que me traten a mí. Es una forma de respeto básica en toda nación, y es, digamos, como que la posición que se está asumiendo. No es una posición neutral, no es una cosa así de simplona. Es una cuestión bastante más compleja. 2, les decía, la política exterior se construye de adentro hacia afuera. Es cierto, en México rige algo que es la doctrina Estrada, y que es una doctrina que está inspirada en la política del presidente Wilson de Estados Unidos, que en Estados Unidos Wilson propuso una doctrina no intervención, no imperialista, y es una política similar a que en su momento tuvo Lenin durante la Revolución Rusa. Él también lo que planteaba era, los pueblos deben tener su autodeterminación. No es una cuestión de que una tercera potencia venga y se intrometa en los asuntos de aquella nación, de una nación extraña. No. Los asuntos de cada nación deben resolverse de manera interna. Esto es lo que promueve la doctrina Estrada. Y les digo, no es una doctrina aislada. Existieron antecedentes en el mundo, ya hay posturas que han buscado de una u otra forma combatir un poco el imperialismo, combatir un poco el avance de los imperialismos con este tipo de posturas. Claro que la de Wilson no era tan ingenua, ¿no? Él buscaba fortalecer la posición americana para después que Estados Unidos se abalanzara en el siglo XX contra América, ¿no? En su zona de influencia, ¿no? Es una cosa, tampoco debemos ser ingenuos. De la misma manera, la aplicación de la doctrina Estrada en México depende de la correlación de fuerzas. Nunca ha sido la misma. Si nosotros vemos cómo fue la aplicación de la doctrina Estrada durante los gobiernos de Cárdenas, la comparamos en el periodo cardenista o en el periodo de López Portillo y de Luis Echeverría, nos vamos a encontrar con diferencias diametrales, o incluso en el de Díaz Ordaz. Vamos a encontrar diferencias diametrales en cómo se aplicaba la doctrina Estrada a cómo se aplica hoy. Nosotros vemos que hay un sentido real de inscripción en el frente antifascista. Cuando Cárdenas abre las puertas a los refugiados españoles, hay esta postura de defender a México de las posturas fascistas que estaban avanzando en Europa, y en América tuvieron muchos seguidores también, ¿no? Aunque en México solamente hubo una organización que realmente fue fascista y que hoy está reviviendo, por cierto, eso es lo que más me asusta. Solamente hubo una organización fascista, sí tenía que detenerse, sí tenía que cortarse ese cuajo, sobre todo por las simpatías de la Alemania nazi con el gobierno con el dictador Francisco Franco. Hay que tener claro que ese era el objetivo, ¿no? Era un objetivo muy claro y muy nacionalista en esos términos. En cambio, si nosotros vemos los últimos 3 gobiernos nacionalistas o llamados del nacionalismo revolucionario, que fueron el de Díaz Ordaz, el de Echeverría y el de López Portillo, si nosotros vemos cómo se construía la política interna era de persecución a todo lo que oliera a izquierda. Díaz Ordaz se atrevía a decir que había un complot comunista detrás del 68. No nos olvidemos de ese detalle. Echeverría, según lo que ha revelado Proceso, era informante de las agencias. El famoso Licenco era informante de las agencias Litempo, sí, perdón. Licenco era un científico. Sí, era otro completamente. Litempo era completamente el informante de las agencias norteamericanas, ¿no? Había esta proclividad de el gobierno mexicano a lavarse la cara ante el mundo aplicando la doctrina Estrada. O
sea, le dimos refugio a los exiliados de todas las dictaduras, de todos los golpes militares, de lo que los argentinos llaman los gobiernos gorilas. Todos los golpes de Estado que ocurrieron en América del Sur durante esa época, México era el refugio. Chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, guatemaltecos, que fueron los primeros, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, todos aquí encontraron un refugio en México en aquella época, en los 60s y 70s. Pero no se nos olvide, esta era la cara que le daba México al mundo como un gobierno de democracia. Internamente era la persecución a la gente que tenía las mismas posiciones. O sea, aquí se protegía a los seguidores de un gobierno socialista como el de Salvador Allende, que fue apoyado también por los comunistas, e internamente todo lo que oliera socialdemocracia y todo lo que oliera comunismo era perseguido. Y hay historias de terror en cuanto, las hemos sacado poco, que realmente no son muy distintas de lo que ocurrió en los gobiernos militares argentinos. No son muy distintas de las formas de represión que se ejercieron en México. Todo aquello de los vuelos de la muerte y de las desapariciones forzadas para tortura. Bueno, hay organizaciones que desde los 70 lo están denunciando, lo están hablando de que en México ocurría eso también aquí. Aquí ocurría. Así es, al menos desde 69 se sabe que esto ocurría. Antes también había, pero no hay un registro tan amplio, al menos en la actualidad. Vean cómo se ocupa, cómo la doctrina Estrada sí ha tenido sus variaciones. Sí, desde Salinas prácticamente se metió en el cajón del desahucio a la doctrina Estrada, y hasta hoy se está sacando. Pero vean, se hace en función de la construcción de un Estado. Ya les decía, sí, yo prefería una postura del gobierno mexicano más radical, pero yo entiendo que no se puede tener esa postura, porque uno es abrirle la puerta a que nos hagan lo mismo eventualmente. Y hay que entenderlo. Ahorita el juego geopolítico, al menos en América Latina, es muy perverso. Estamos en un momento de reflujo de los movimientos revolucionarios, de reflujo de los gobiernos de izquierda, los Bolsonaro, los Macri, se me olvida el nombre del argentino, están avanzando en América Latina. Si el gobierno mexicano, si este gobierno de izquierda mexicano no es hábil, no es lo suficientemente inteligente, tenemos el gran riesgo de incurrir en ese tipo de situación. Esa es una amenaza real, y más con un gobernante como Trump, ¿no? Estados Unidos, no vayamos más lejos, Estados Unidos es la muestra de que los gobiernos de derecha más reaccionarios están en contra están abalanzándose, están avanzando y están haciendo retroceder a las izquierdas. Por más que no comulguemos de todo con un gobierno como el de Obama y haya tenido expresiones imperialistas, hay que reconocer que era menos de derecha que lo que es hoy un gobierno como el de Trump. Eso hay que tenerlo claro. Digamos, ese gobierno como el de Obama es la izquierda de Estados Unidos, es lo que tienen como izquierda allá. Y es lo que un gobierno como el de Trump ha estado intentando destruir. Y es lo que si nosotros nos aconejamos, perdonad mi francés, si nosotros lo pendejeamos, eso es lo que nos va a pasar. Si el gobierno de López Obrador no toma este tipo de política, nos viene este tipo de amenazas enfrente. Y la otra, si de manera interna no se construye este tipo de política, seamos claros, este gobierno llegó por una alianza muy amplia. Hay gente como nosotros que tiene posiciones más de izquierda. Aquí habrá gente que tenga una posición de izquierda más que de otra, ¿no? Más radicalosa. Sí, existe en todos lados. La política es pluralidad, ¿no? Eso de que las izquierdas tienden a separarse, digo, también las derechas, ¿eh? O sea, todo el mundo en política tiende a fragmentarse. Eso no es nuevo, ni tiene por qué sorprendernos. El chiste es cómo generamos consensos que nos permitan avanzar. Y este gobierno llegó porque pudo avanzar
tanto con actores como los sociales, como nosotros, como el Buzón Ciudadano, como con actores más reaccionarios como Alfonso Romo. No nos hagamos. No, es un frente muy amplio. Eso es lo que posibilitó que pudiéramos hoy tener un gobierno de izquierda. Y lo podemos apoyar y todo eso, pero hay que tener claras las cosas. Hay todo este abanico de intereses. Y si nosotros adoptamos posiciones más reaccionarias, pues aquellos van a ponerse en contra. Y si adopta posiciones más hacia ese lado, pues nosotros vamos a saltar. Nosotros vamos a ser los primeros en saltar si se condena a Venezuela, ¿no? O si se condena al gobierno si se condena al gobierno democráticamente establecido, muchos de nosotros vamos a ser los primeros en saltar. A lo mejor los romos se sentirán muy beneficiados, se sentirán muy empoderados, como ahora dicen, pero hay de alguna manera que equilibrar. Esta es una posición muy concreta, muy específica y que responde tanto a la correlación de fuerzas internas en México como a lo que ocurre en el mundo. Desde ese punto de vista, a mí me parece la posición perfecta. Y ojo, insisto, no es una neutralidad simplona, absurda. Es una postura de diálogo, de ser factor de diálogo, de ser constructor de un acuerdo entre las partes. Esto es lo que realmente ha hecho México al colocarse así. Y es para mí lo que se tendría que buscar, no solamente por México, sino incluso por otros gobiernos en América Latina y en el mundo. Es realmente la posición que debería prevalecer, la de la construcción del diálogo, ¿no? Porque esta gente está tan embravecida en su fanatismo reaccionario que no quiere ni siquiera diálogo. Esto es lo que están diciendo, ¿no? Ya quieren la intervención. O sea, es una posición realmente irracional, la verdad, la que hay. Y es lo que hay que evitar, este tipo de posiciones extremas. Creo que esta es la más general. Lo que sí hay preguntas que encuentro también interesantísimas que nos manejan y que tiene que ver, una, ¿cómo aterrizamos esta parte de la soberanía hacia las comunidades, que también es el tema constante, y lo que es de la propiedad industrial? Creo que son temas que van muy de la mano. El de la propiedad intelectual, perdón, no la propiedad industrial. Bueno, también intenta estar relacionado también, pero miren, yo les voy a ser sinceros. Por cuestiones familiares, mi pareja de vida, mi compañera la que he elegido como compañera de vida, es gente que trabaja estos asuntos de la edición y la difusión del conocimiento científico. Ella desde la universidad, pero tienen mucha relación, mucho contacto con el CONACYT, y vamos, lo que uno sabe es que la verdad es una podredumbre el mundo del conocimiento, las instituciones de generación de conocimiento son una podredumbre, son otro coto de poder, la verdad. Me van a disculpar muchos de los que se sienten que la ciencia debe ser algo neutral, ingenuo y apartado del mundo, pero la verdad es que no es cierto, no ocurre así. Los científicos también son parte de este mundo, los científicos también somos de carne y hueso, seamos de ciencias sociales, seamos de las ciencias naturales, la verdad es que también comemos, respiramos, vamos al baño, necesitamos asearnos, o sea, somos seres humanos de este mundo y tenemos intereses. Y lo cierto es que también ahí se han enquistado, han encontrado gente que saca cómo sacarle mayor beneficio, ¿no? A las instituciones de ciencia y de humanidades en general, de la cultura y de la ciencia, ha encontrado cómo sacarle un beneficio más allá de lo que debería ser. Yo creo que la ciencia y la cultura sí deben ser el factor de cambio profundo. Digamos, no hay una verdadera revolución en términos de Gramsci si no hay hegemonía de los de abajo, de las clases subalternas. No hay una verdadera transformación si nosotros no generamos una ciencia y una cultura
realmente favorable al pueblo. Y no se trata nada más de que la ciencia pura es neutral, no, es también para qué la vas a aplicar. ¿No? O sea, está bien saber cómo funcionan los átomos bailarines, ¿no? Los átomos saltarines, decía un ingeniero que yo respetaba mucho. Está chido eso, ¿no? Es padre. Pero eso también tiene aplicaciones, cómo lo vas a usar y cómo vas a evitar que te roben, que los beneficios tanto sociales como económicos de la generación científica beneficien a tu sociedad, beneficien al científico, beneficien a la institución que apoya al científico, beneficien a la sociedad que generó esa institución y que generó ese científico, y no que esa ciencia, que esa patente vaya a beneficio a una transnacional que fue la que pagó el estudio, y aunque el científico haya sido formado por una institución pública y su trabajo haya sido adoptado por una institución pública con recursos de una institución pública, pues como yo soy el de dinero, pues yo me llevo todo y ustedes no pueden usarlo. Eso es lo que ocurre realmente. Vamos, vean dos ejemplos muy claros en la ciencia de cómo se aplica esto a la realidad. No sé si sepan ustedes, pero la televisión a color es una patente mexicana. La píldora anticonceptiva es una patente mexicana. Curiosamente, ninguna de estas dos, por diversas cuestiones administrativas, burocráticas y de todo tipo, nunca se han podido aprovechar, nunca han beneficiado realmente a la sociedad mexicana, ni económicamente ni socialmente, por la forma en la que se han estado estructurados o están estructurando todas las instituciones científicas y culturales en el país. Si nosotros vamos al mundo cultural es lo mismo. ¿Cómo vamos a difundir una cultura mexicana? ¿Y cómo vamos a poder defender los diseños de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo no evitar que una transnacional de la moda se apropie de los diseños de las indígenas de Oaxaca si no hay quien la defienda? Estas son las que lucran con el trabajo, con la creación de este pueblo. Pues claro, porque tuvieron la visión, y nosotros no tenemos una institución que realmente pueda defender eso, ¿no? Este es el verdadero problema. Esto es donde nosotros tendríamos que saber por dónde empezar a crear todo un entramado para saber por dónde vamos a defendernos, por dónde vamos a defender esta sociedad cultural. Y de la mano va cuestiones como la de Huexca. Nosotros a las comunidades no tendríamos por qué imponerles. Tenemos dos caminos para realmente instaurar una política en una región. O la coacción o el consenso. Y nosotros tendríamos que buscar las acciones de consenso. Si una comunidad, para que no se quede fuera del progreso, digamos como de los beneficios sociales, también hay que cuestionar lo que estamos entendiendo por progreso, porque el progreso de un lado genera riqueza, pero también genera polarización, y el progreso también genera desigualdades, y no nada más en el ámbito económico, y también genera terribles males. O sea, nada es gratis en esta vida. O sea, si vivimos más tiempo, nuestra esperanza de vida ya supera los 70 años, cuando antes no llegaba ni a los 50. Hace medio siglo no llegaba ni a los 50, y hoy supera los 70 años. Sí, pero ese beneficio, hoy ya no morimos de enfermedades agudas como el sarampión, la rubiola y todo este tipo de cosas gracias a las vacunas, gracias a un programa de vacunación. Pero hoy morimos de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, asociadas, digamos, como el sedentarismo. A la alimentación. La violencia también es otra, ¿no? También es son varios los factores, ¿no? También el progreso trae este tipo de cosas. Y hay que también entender que estos pueblos a lo mejor no quieren pagar ese costo. Pero ok, ¿cómo eliminamos esos desniveles que se generan? También tiene que ver con cómo desarrollamos nuestra ciencia y nuestra tecnología. Ok, no quieren este camino, pero ¿qué camino sí les podemos ofrecer? ¿Dónde está el CONACYT ofreciéndole una solución a esas gentes para electrificación? Una solución que no sean las termoeléctricas, una solución que no sea concesionar
a empresas los gasoductos para alimentar esas termoeléctricas. Una solución que no sea la generación de plantas de otro tipo de tecnologías para el tratamiento de aguas. ¿Qué les estamos ofreciendo para que hagan eso? O sea, también los pueblos tienen que buscar su forma de cómo integrarse y hay que convencerlos hay que buscar el consenso de cómo integrarse a un proyecto nacional, y ese proyecto nacional también tiene que ser respetándonos. O sea, si nosotros queremos que el mundo nos respete, tenemos que respetar al mundo, pero también si queremos que respetar a las comunidades, queremos que las comunidades nos respeten y se integren a nosotros, formemos parte de una nación, también hay que buscar cómo respetar a ese tipo de comunidades. Es lo primero que hay que buscar, y hay que darle alternativas, y tenemos que tener los mecanismos precisos de cómo ofrecerles esa labor. Y esa labor solamente se va a dar cuando las instituciones de difusión, de generación del conocimiento, de difusión del conocimiento, de difusión de la cultura, de preservación de la cultura, funcionen en este país. Si en este país no funciona nada de eso, estamos muertos. La verdad es que la cuarta transformación no va a llegar a donde nosotros queremos que llegue. No se trata de perseguir, por ejemplo, digamos, a los zapatistas que siguen en guerra con el Estado mexicano, que ya dijeron que siguen en guerra en el Estado mexicano. No se trata de perseguirlos como lo hizo Zedillo con el ejército. Se trata de convencerlos de que no somos iguales, de que esta izquierda no es igual a esos gobiernos, de que esta izquierda puede llegar a consensos con ellos y de cómo ellos decretan el fin de la guerra, ¿no? Digamos, es como ellos también se convencen de que la guerra ya no es necesaria, como de que ya no es necesario estar peleados con el resto del país, de cómo su condición de indígenas ya no es condición para estar en guerra con el resto del país. Porque es cierto, hay que reconocerles eso. Ellos nos pusieron muy en claro que este país, desde antes de ser país, desde que fue conquistado, ha estado en guerra con sus indígenas y ha estado despojándolos y quitándoles su cultura, y a fuerzas quieren imponerles una forma de pensar, una forma de vivir y todo eso. Un gobierno de izquierda, desde mi perspectiva, tiene que convencerlos de que esa ya no es la tirada, de que ellos pueden, no son, de que hay que acabar, de que se va a combatir la discriminación y que se van a respetar sus usos y costumbres y todo esto, y que también ellos tienen que integrar, de que ellos también tienen que integrarse a la nación, al proyecto México, de manera respetuosa y de manera consensuada. Yo creo que ese es el camino con todo este tipo de organizaciones que a lo mejor van más allá, son más radicales de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? De que son más radicales que nosotros. Yo creo que la forma es convenciéndolos. Y convenciéndolos es también con la acción, no es nada más la palabra. Porque nosotros a lo mejor podremos estar incluso repitiendo su discurso, pero llegamos a la casa y seguimos discriminando. No podemos festejar, por ejemplo, la nominación, otra vez poniendo el ejemplo de Roma, podemos festejar la nominación de la chica esta de Yalitza Aparicio, y sin embargo estamos fascinados comprando la portada de la revista Hola, que la pone con unas piernas como 6 veces de lo que realmente son y como 4 tonos de Pantone más claro de lo que realmente ella es, ¿no? O sea, compramos este discurso del blanqueamiento y de que tiene que ser, de que el indígena tiene que hacerse a nuestro gusto, ¿no? Tenemos que respetar la forma de vida de los indígenas y tenemos que convencerlos de que vamos a respetar esa forma de vida, pero también que ellos tienen que buscar la forma de cómo integrarse, porque finalmente somos un país, no tenemos otra, somos una nación,
Y nos guste o no, somos una nación multiétnica, multicultural. Esto siempre me traba lenguas. Y tenemos que aprender a vivir como eso. No es lo que no hemos hecho en más de 500 años, que es aprender a vivir con la multiculturalidad y con la multietnicidad. Son cosas con las que tenemos que aprender a vivir y que tienen que ser parte de esta cuarta transformación y que también están ligados con la soberanía, son la aplicación de la soberanía, de los principios de no intervención y todo este tipo de libre autodeterminación de los pueblos, son la aplicación de estos principios a lo interno. Tenemos que aprender a usarlos de manera interna, no pelearnos con ellos, porque no son el enemigo, son mexicanos. Hay que buscar la manera de que también ellos no se peleen con nosotros. Creo que es más o menos como se pueden resumir las preguntas que nos han hecho tanto aquí como en redes. Muchas gracias.